Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a iniciar el módulo de gestión de tesorería e instrumentos financieros desde el punto de vista bancario que les permita a ustedes, como siempre, es la finalidad de este módulo gestionar. Conocer instrumentos financieros es sumamente importante para poder ofrecer, para poder conocer los diferentes productos que existen en el mercado en función a los objetivos que tiene la empresa como manejo operativo de sus operaciones financieras. ¿Ok? Bien, creo que hay un grupo ya interesante. Voy a tratar de compartir con ustedes la pantalla. Bien, creo que todos pueden ver mi pantalla, ¿sí? Buenas noches a mis amigos Gerardo, Belis, Zoila, Katia, Daniel, Cristian, Julio, el otro Cristian también, Giovanna. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches tengan ustedes. En una noche muy fría de Lima, húmeda, para los que están algunos en la selva y las diferentes partes del país que nos están acompañando el día de hoy. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor, para dar inicio? Gracias, Daniel, Cristian. Ok. Vamos entonces a ver el tema de instrumentos financieros, ¿correcto? Y vamos primero a empezar con el tema del concepto, ¿eh? Este es un concepto definido por tema también de normas internacionales. Un instrumento financiero o los instrumentos financieros son contratos que dan origen tanto a un activo financiero como un pasivo o instrumento de capital de otra entidad.
¿correcto? Siempre hay que pensar, bueno, un poco para los que son contables, creo que normalmente lo entiende bastante bien. Normalmente un activo genera como partida doble, ¿correcto? O un pasivo o un patrimonio, ¿correcto? Definitivamente cuando ustedes reciben un dinero, ¿correcto? Uno está recibiendo un dinero y inmediatamente te está generando una obligación, ¿eh? Un activo financiero puede ser los efectivos, los derechos contractuales para recibir de otra entidad efectivo u otro activo financiero. También podemos ver los derechos contractuales para intercambiar instrumentos financieros, ¿correcto? Con otra entidad que se espera darán beneficios económicos. También es un instrumento de activo financiero, un instrumento de capital de otra entidad, ¿eh? Cuando normalmente los capitales de otra entidad están relacionados a lo que se refiere a acciones. Y el pasivo financiero es cualquier compromiso que sea una obligación contractual para efectivo, ¿correcto? Un poco que algo habíamos visto esto. Acá hay una definición que podemos ver el tema de instrumentos financieros. Hay una manera de ver los instrumentos financieros, que es los instrumentos financieros primarios, ¿correcto? Primarios, ¿qué quiere decir? Que son originarios. No es bolsa de valores, porque ya eso sería mercado de capitales, que normalmente es un mercado secundario. El tema primario va por el tema de que son originarios, ¿correcto? Y básicamente de deuda, que normalmente es muy conocido por el tema de los bonos, y de capital, que es conocido por el tema de las acciones. Otra manera de ver los instrumentos financieros son aquellos instrumentos financieros derivados, ¿correcto? Que parten de un activo subyacente, que es el activo principal, ¿correcto? ¿Qué activos conocemos estos? Los famosos, aquí en el Perú se maneja mucho el forward, ¿eh? Pero forward que manejan solamente aquellas empresas que tienen líneas de crédito. Yo diría que no pasan más de 600 empresas que podrían ser, y normalmente son empresas grandes, porque no es fácil tener una línea de crédito de este tipo de instrumentos financieros derivados. Tenemos los forward, los swap y las opciones, que vamos a explicarlo cada uno de ellos, pero los forward normalmente acá se utilizan para comprar moneda extranjera a futuro. Es cuando ustedes tienen obligaciones en soles tienen obligaciones en dólares y tienen sus ventas en soles, entonces tienen una posición cambiaria de riesgo. ¿Y qué es lo que se busca? Lo que se busca es proteger eso, ¿eh? O sea, es decir, es lo que está pasando ahorita, ¿eh? Si ustedes ven la moneda peruana, yo sé que en otros países se ha devaluado mucho más, se ha devaluado de lo que va del año a la fecha casi 8%, porque hoy día más o menos el tipo de cambio está bordeando los 3.60. Ese tipo de cambio creo que no lo veíamos no sé cuántos años atrás, definitivamente no hay, porque en nuestro país, que quizás nuestros mayores siempre estuvieron acostumbrados a que el dólar toda la vida subía, aquí hubo un fenómeno que el dólar comenzó a bajar y el país se volvió, digamos, más caro para los extranjeros porque cada vez su dólar que traían era de un menor valor, ¿correcto? Pero para fines empresariales, los forward, que normalmente son compras de moneda extranjera a futuro, cerrando el precio hoy, básicamente lo hacen aquellas empresas que tienen pues obligaciones en dólares y venden en soles y lo que quieren es protegerse ante el tipo de cambio, ¿eh? Swaps son instrumentos que mezclan tipo de cambio y tasa de interés, ¿correcto? Opciones son aquellas fórmulas que uno puede generar para adquirir ciertos commodities que normalmente se venden en el exterior. Es decir, un producto commodity es aquel producto que tiene una cotización internacional. Normalmente, pues, los exportadores de cobre, oro, plata y hay algunos otros productos que tienen cotización internacional, uno puede también adquirir a través de una opción, ¿no? Una opción es, yo deseo comprar a tal precio y si en ese momento que uno va a hacer la ejecución hay una diferencia a favor o en contra, tú la puedes comprar o puedes pagar la diferencia. Son medidas de protección que uno hace ante subidas o bajadas de estos productos que tienen una cotización internacional.
En el momento que ustedes crean, me pueden hacer una consulta, por favor, con toda confianza. Yo entro al chat de vez en cuando, cada 10 o 15 minutos, de manera que podamos intercambiar ideas sobre este tema. Aquí tenemos una manera también de ver los instrumentos financieros, ¿correcto? Instrumentos bancarios de ahorro y de financiación, ¿sí? Que son todos los productos para aquellas personas que tienen superávit de capital y todos los productos que puede existir para aquellas empresas o personas que necesitan capital, ¿no? ¿Correcto? Entonces siempre va a haber una posición, siempre en nuestros países hay productos para empresas que tienen bastante liquidez y hay productos para empresas que necesitan esa liquidez, ¿correcto? No es lo mismo, como yo siempre digo, hacer finanzas con recursos que hacer finanzas sin recursos, ¿eh? Porque hay que ver también la concepción, ¿eh? La concepción, porque a veces uno dice, por ejemplo, mirando el tema de negocios, ¿eh? Si uno ve un retail como Saga o Ripley, muchos de ustedes dirán, ¿qué es ese negocio? Muchos lo ven, y yo comparto esta opinión, aunque ustedes no crean, lo ven como un banco. Ese es un banco, porque lo que hace es, siempre está buscando qué financiar a las personas. Comprando algo a través de una entidad y inmediatamente pasando a un instrumento de financiación cuando ustedes pagan y les dicen en 2, 3, 4, 5 cuotas, ¿eh? Lo que están haciendo es darles un financiamiento. Pero la gente no ve un banco ahí, es cuestión, como yo siempre digo, de lo que cada uno quiere ver, ¿eh? Y en economía ustedes se van a dar cuenta que esas son cosas que la gente, quizás muy común, voy a decir así, no tiene el sentido de mirar más allá de lo evidente, ¿correcto? Esos negocios lo que buscan es colocar dinero, no tanto buscan, digamos, un margen comercial, sino lo que buscan es tener su pequeño margen comercial, pero a la vez engancharte con un financiamiento. Entonces, otra manera de ver los instrumentos también es el mercado de capitales, lo que ya les decía, ¿eh? Y es un mercado donde ya se negocian instrumentos que van pasando de posesión de diferentes manos. Ya es una bolsa de valores, donde ahí tenemos una renta fija, ¿correcto? Que está dada básicamente por los bonos, y tenemos una renta variable basado en las acciones o el tema patrimonial. Y siempre con los contratos de derivados que ya conocemos, que son los forward, los swaps y las opciones. Ahora, ¿por qué todo este tema es importante? Si ustedes ven un poco la secuencia de nuestro diplomado de gestión de capital de trabajo, empezamos primero conceptualizando estado financiero, ¿eh? Que muchos de ustedes que están presentes a lo mejor no están acostumbrados a mirar un estado financiero, otros sí, pero la idea que esto no solamente va para los que no están, para los que están acostumbrados, que también les ayuda a fortalecer ciertos conceptos modernos, pero es importante para los que no están, ¿eh? Porque normalmente a veces cuando uno le toca asesorar a personas que no están acostumbradas a escuchar o a mirar estados financieros, nos es difícil a veces transmitir. Y la idea es que ellos por lo menos tengan la noción de cuando reciben una información financiera, saber leerla. Nadie les pide que sean unos expertos, no van a hacer un análisis como un profesional que sí ha estudiado para eso, pero sí por lo menos entenderlo, ¿eh? Entonces, en este concepto, nosotros manejamos eso y viene el tema de cálculo, porque hacer cálculo se refiere a hacer cálculo de estos instrumentos que ya de una u otra manera lo hemos visto y que hay veces es importante para fortalecer el tema de gestión, porque no solamente es tomar un instrumento, sino también es medirlo, saber cuánto me está costando, saber cuánto en la competencia también lo está tomando y por qué uno lo toma más barato que otro. ¿Acaso se debe por el gestor o es que hay un mal manejo? Normalmente nosotros creemos que es por el gestor. Un buen gestor financiero se nota en los costos, en la forma como ha negociado, en las condiciones, o sea, se ve, digamos, uno lo puede observar. Cuando no hay un gestor, pues también se ve que no hay condiciones adecuadas porque uno puede observar tasas que no son razonables, tasas que uno podría mejorar ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo en qué posición están. Porque hay que pensar que siempre los que tienen exceso de liquidez
pues tienen una posición diferente a los que les falta liquidez y buscan estos instrumentos, ¿no? Y el tema final de contratos de derivados, que como les digo, normalmente es usado por la gran empresa, yo diría, y corporativa. Esos son instrumentos que básicamente tienen un tema de protección, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú, hace 6 años más, 2015, creo, el gran eh, Alicor, la gran corporación de alimentos, jugó mucho con instrumentos financieros y tuvieron pérdidas muy duras. Porque una cosa es también utilizar instrumentos para protegerte, pero cuando ya vas a la especulación, pues el tema es serio. Es decir, ¿cómo tú te das cuenta que uno está protegiendo sus activos o queriendo mejorar el pasivo y cuando estás en especulación? Por ejemplo, si yo tengo deudas, por decirle, en moneda extranjera de 2 millones, lo razonable es que yo protege hasta 2 millones. Pero si yo estoy adquiriendo o estoy tomando contratos de 6 millones o de 7 millones, tú te das cuenta que hay un diferencial que no tiene ese sentido. Claro, él está especulando. Para nosotros lo de finanzas, la especulación es parte de un riesgo. Cuando tú aciertas, te elevan. Ah, sí, qué bien, Cristian, la hiciste. ¿Cómo sabías tú que el tipo de cambio iba a cerrar en 3.50 y tú has comprado el dólar a 3.44? Claro, porque tú hiciste una estadística, a lo mejor hiciste tu estudio y bueno, pero la idea no va por un tema de acertar, la idea es un tema de protección. Este es muy similar a un seguro. Cuando uno asegura su carro, estimados amigos, yo no lo aseguro especulando, yo lo aseguro porque estoy protegiendo. Digo, hay mucha gente que dice, oye, pagaste todo el año tu seguro y no tuviste ningún accidente. Sí, pero ¿quién sabe que no voy a tener un accidente? Entonces, la protección del seguro va por eso. Pero cuando tú dices, oye, pues si mi carro es un Toyota y estás asegurándolo como si fuera un Mercedes última generación, ¿qué estás haciendo? Es un exceso y ese exceso se llama especulación. Porque a lo mejor, y eso ha existido siempre, algunas empresas dicen, no, vamos a especular. Nosotros vamos a apostar de que el dólar va a subir a 3.80 y nosotros vamos a comprar a 3.60. ¿Correcto? Ah, perfecto. Sí, pero cuando llega fin de año, te das cuenta que el dólar está en 3.55. ¿Qué pasó con Excel? Claro, si tú hubieras solamente hecho la protección por la parte que te corresponde, no hay problema, ¿eh? Porque tú lo que has hecho es tomar una medida de protección. Pero ya cuando tú tomas un monto superior a lo que tú estabas protegiendo, eso se llama especulación. Y bajo esquema de normas internacionales, la norma te dice que tú tienes que explicar, la gerencia tiene que explicar por qué está haciendo eso. Porque también ha pasado que pasa una gerencia, eso le costó, por ejemplo, la gerencia general al grupo Alicor, por más que era cuñado del dueño, perdón, era yerno del dueño, porque obviamente no puede dejar una imagen equivocada del manejo de una empresa cuando su giro es vender alimentos e hicieron especulación de instrumentos financieros, donde todo lo que ganaron prácticamente comercialmente lo perdieron en la especulación de instrumentos financieros. No sé si me dejo entender y si hubiera una consulta, con mucho gusto, por favor. A ver, acá hay algunas preguntas, dice. Cristian dice, en Colombia entre marzo y mayo se disparó el TRM. Bueno, me imagino, Cristian, ahora que tú estás en Colombia, el TRM, no sé qué significará, pero bueno, no sé si será el tipo referencial o el tipo de cambio, ¿eh? Quisiera que lo aclares. Tasa representativa del mercado. Ok, es la tasa representativa del mercado. Perfecto. Entonces, obviamente, este tema de la pandemia y el tipo de cambio está subiendo en nuestros países de Latinoamérica, estamos siendo impactados, obviamente uno más que otro. Creo que en Colombia ha habido una devaluación del peso, más o menos, he escuchado de entre el 28%, ¿eh?
El Perú no ha tenido tanto, recuerden que nosotros también estamos muy fuertes, fortalecidos. Hemos tenido antes de la pandemia 84.000 millones en reservas, ¿no? Que ya nuestra ministra, cómo los ha administrado, ya eso es otro tema que podemos conversarlo, pero lo importante es que ustedes lo puedan manejar, ¿eh? Tito dice, ¿cómo se reconoce un instrumento financiero? Por las características, ¿eh? O sea, un instrumento financiero muy fácil, Tito, tú a lo mejor pides un crédito de un banco, ¿qué estás haciendo? Estás recibiendo dinero y se te está generando una obligación. O sea, un instrumento financiero siempre tiene un activo y un pasivo o patrimonio, porque también puedes tener un aumento de capital. Y un aumento de capital ya es un instrumento de patrimonio, ¿eh? Normalmente, Cristian dice, estábamos entre los 3.500 en esos meses y subió y sobrepasó los 4.000. Correcto. Miren, mira, Cristian, nosotros, yo no sé si tú llegaste a viajar a la Conferencia Interamericana de Contabilidad, a la SIC, que estuvimos en octubre del 2019. Ahí estuvo Maye. Maye debe estar por ahí. No sé si está dentro del curso ahorita. Los que viajaron en nuestro grupo de viaje, el tipo de cambio estaba en ese momento, en octubre del 2019, 3.150. Y si ahorita está en 4.000, pues fácil se ha devaluado casi el 30%, si se dan cuenta. Bueno, perdón, veintitantos por ciento, ¿no? 26 por ahí. Entonces, claro que sí, estuviste ahí, Cristian, sí, sí. De verdad que no me acordaba, Cristian, porque siempre vemos a los amigos cada 2 años en estas conferencias que participamos y nosotros como grupo alemán siempre llevamos, en este último viaje fuimos 58 personas. Un solo avión, un bonito viaje, porque conocemos un poco las características para que la gente no viaje sola, ¿eh? Normalmente la gente de Ecuador también viajan los amigos y es así, ¿eh? Lo bonito de participar en estas conferencias interamericanas, y este año nos tocaba el Cumbre de las Américas en Panamá, pero ya por la pandemia se suspendió. Pero los que deseen ir a la India para el Congreso Mundial 2022, los esperamos. La última vez fue el Congreso Mundial en Australia, solamente participamos 18. En esta oportunidad queremos ir mínimo 30 personas, así que también es parte de lo que manejamos en su momento. Como el doctor Vélez, como el viaje, así es, doctor Vélez, como el viaje para Pucallpa, acá tengo un gran amigo y un gran odontólogo, el doctor Vélez, que a pesar de su carrera, es un amante de las finanzas y en una oportunidad cuando asesoraba al Colegio Odontológico del Perú, hicimos un viaje a Pucallpa, así como hacen los congresos nacionales, ellos también hacían su reunión, pero fue toda una aventura porque en ese viaje fuimos y quebró esta línea Aerocontinente y nos tuvimos que regresar por tierra, toda una aventura en ese tema, pero así es. Aquí lo importante, Gisela dice, yo sí quiero ir, perfecto, Gisela, te esperamos para el 2022. Hay que ir nomás juntando los dólares. Es un viaje, recuerden un poquito haciendo un cherry quizás, y disculpen para algunos. Eh, el Congreso Mundial de Contadores es cada 4 años, ¿no? Nosotros venimos viajando a este congreso desde el 2014. 2014 fue en Italia, en Roma, el 2018 en Australia y ahora el 2022 va a ser en la India, en Bombay, ¿correcto? Entonces, nuestra forma de viaje, algunos ya nos conocen, lo hacemos se va pagando en cómodas cuotas con 1 año y medio, 2 años de anticipación, de manera que cuando llega el viaje ya no se siente. Porque si tú le pides a una persona una cierta cantidad faltando un mes o 2 meses para el viaje, además que los pasajes están caros, ya las reservas están hechas, es bastante oneroso. Nosotros siempre viajamos, como hacemos con bastante anticipación. El grupo de viaje que teníamos de casi 38 personas para el Cumbre de las Américas en Panamá ya se ha acordado, bueno, algunos se han retirado y la mayoría ha acordado unirse para el viaje de la India, que esperamos algo interesante. Ya les aviso, Eva, de una vez sería de ir pagando, así es. Eso se hace, ya tenemos el cronograma. A lo mejor les voy a pasar, si están interesados, les paso su WhatsApp personal para que vean el cronograma que tenemos.
Y este es un viaje que sin querer queriendo lo acabo de decir por un cherry. Vamos a Estados Unidos, a IFAP, vamos a ir 4 días, 3 noches, y luego pasamos a Londres y de Londres a Bombay. Más o menos ese es hay que ir, hay que llegar al Congreso más o menos con 3 días de anticipación, porque no solamente es un tema de hacer un esfuerzo de ir a meterse en un hotel 5 estrellas, sino también de hacer turismo y conocer, pues, ¿sí? Eh, tenemos planeado visitar el Taj Mahal y la Fortaleza de Oro, que dice que son temas muy tradicionales. Yo nunca he viajado a la India, y bueno, tendremos que caminar como Gandhi, ¿eh? Y estar flaquitos. En fin, ya les pasaré para los que están interesados. Bien, sí, Eva, lo interesante de un viaje de grupo es que vamos todos, todos nos cuidamos, vamos con un seguro médico, y ya, si ustedes pueden preguntar a algunas personas que han viajado con nosotros, pues es un tema bastante interesante, ¿eh? Lo que pasa es que hay que conocer la idiosincrasia de los congresos, cómo es, un poco para que se den cuenta. En el 2014, y me voy a salir con estos 5 minutos a cabo, eh, cada congreso tiene algo espectacular, que uno no lo conoce hasta faltando 2 meses. El 2014, el congreso que fue en Italia, en Roma, hubo una visita especial para el Papa. O sea, el Congreso pidió una audiencia con el Papa, y fueron una cierta cantidad de contadores que se habían inscrito. Nosotros no pudimos ir porque llegamos tarde, o sea, llegamos tarde en la inscripción de eso. El 2018 hubo una carrera de jeques en Australia, de caballos impresionante, que venían los jeques con sus millones, con sus caballos especiales. El 2022 no sé qué nos esperará. Pero en fin, ya lo coordinaremos. Gracias por ese pequeño cherry que hemos hecho. Bien, otra manera de ver los instrumentos financieros son los instrumentos bancarios, correcto, como habíamos dicho. Ya aquí es importante que ustedes puedan ver. Como les vuelvo a repetir, ustedes van a estar en diferentes tipos de empresas o van a asesorar diferentes tipos de empresas. Y es en el momento que uno se pone el gorro o la camiseta de esa empresa, ¿eh? Si ustedes tienen exceso de liquidez, pues hay que buscar el mejor rendimiento para esa institución o para esa empresa. Hay veces es una dejadez y es un mal manejo cuando los directivos o los gerentes de una institución no saben utilizar todo el exceso de liquidez que tienen, ¿correcto? Y eso, pues tiene un impacto en la poca generación de rendimiento. Ya ustedes han visto que por concepto de valor de dinero en el tiempo, lo mínimo que uno debería estar obteniendo siempre es en relación a la inflación, ¿eh? Un parámetro para decir que tú no pierdes tu valor adquisitivo. Pero recuerden que la inflación es un tema, es un promedio. Entonces, si tú quieres compararte con otro tipo de inversión, es decir, oye, ¿por qué una inversión inmobiliaria que el año pasado estaba en 100 y ahora está en 108, y yo invertí en un certificado a plazo que a lo mejor está en 105, tú te das cuenta que has perdido valor de dinero en el tiempo por esa inversión específica. La inflación no es igual para todos. En una economía como la nuestra y tema empresarial, definitivamente hay veces que ciertos productos nos afectan más que otros, ¿eh? Esto, por ejemplo, un ejemplo, en las líneas aéreas. Si nosotros tuviéramos ahorita en líneas aéreas un tema de negocio normal, en condiciones normales, y sube el combustible, pues ténganlo por seguro que quizás a ese tipo de sector le va a afectar más que al resto. Obviamente a todos van a afectar, pero hay sectores que les afecta más. Entonces uno tiene que tener ese análisis para hacerlo. Y mirando un poquito nuestro instrumento de financiación para tomadores de fondo, yo sé que en diferentes países pueden haber con diferentes nombres quizás, pero siempre con la misma concepción, ¿no? O sea, por ejemplo, digo una cosa, que cuando yo estuve trabajando en Chile por una línea aérea y era gerente allá, y iba 3 días, 2 noches estando allá, por ejemplo, allá no hay letra, hay los cheques diferidos que tenemos acá en el Perú, pero esos cheques diferidos no tienen ese límite que tiene acá en el Perú de 30 días, sino allá tú puedes girar un cheque, es decir, yo compro el crédito y,
y si yo estoy considerado un buen, que puedo acceder al crédito, quiero mis cheques con fecha 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre y así, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a hacer el que recibe el cheque? Recuerden ustedes, va a tener cheques en su mano, que son instrumentos que si tiene necesidad de dinero, ¿qué va a hacer? Lo va a, lo va a vender a través de un factoring, ¿eh? Va a ser caja. Porque el negocio al final es del quien tiene los excesos de liquidez, ¿eh? Y así podríamos tocar en diferentes países, ¿no? Entonces, recuerden, en el caso del corto plazo, tenemos los avances en cuenta, los pagarés, los créditos en cuenta, los descuentos de letras y el factoring. Aquí no entra un poco el sobregiro porque el sobregiro tiene una concepción que es un tema muy puntual, ¿correcto? Pero también se da. Y recordar que lo vamos a ver que el sobregiro tiene un costo excesivo, es un castigo a la mala planeación. En el tema de productos de largo plazo, ¿correcto? Pueden ser los préstamos hipotecarios, porque hay bonos que se venden de este tipo, los préstamos sindicados, los leasing, porque ustedes recuerden que siempre las empresas tratan de calzar un instrumento con la forma como va a ser recibido. Es decir, si una empresa financiera va a colocar leasing, normalmente el leasing tiene una duración de 2 o 3 años, ¿eh? O 4 años, dependiendo del producto. Entonces, ¿qué necesita? Fondos que también se queden dentro de la institución por 2, 3 o 4 años para calzar, para que cuando esté recibiendo tenga la capacidad de poder devolver. Es algo muy similar a lo que nosotros debemos de manejar. O sea, nosotros debemos de manejar instrumentos que calcen con nuestro flujo de caja. Y eso es un poquito que lo vamos a ver en gestión de tesorería. Si bien es cierto, este modo se llama gestión de tesorería e instrumentos financieros, primero enseñamos instrumentos y luego vamos a ir a gestión, donde en gestión vamos a ver un poco del módulo uno, el tema de cálculo y conocer instrumentos, de manera que ustedes mismos puedan hacer su planeamiento y de ahí ya empiezan los trabajos, que es interesante, que vamos a tratar de que sean grupales para que ustedes puedan intercambiar ideas, ¿eh? Y sobre todo porque no todos son contadores, también hay acá el grupo de administradores, hay un profesional, un doctor aquí, entonces que también quiere invertir en su negocio y también quiere, por un tema a lo mejor institucional. ¿Correcto? Y también tenemos instrumentos de ahorro, ¿eh? Que es para los que tienen exceso, ¿eh? Y acá también un poco que hay que conocer. Yo recuerdo cuando asesoraba a un fondo, siempre había un nervio con algunas instituciones, ¿eh? Entonces te decían, sí, pero esta institución ahí puede quebrar. Y si yo les contara toda una anécdota que una noche salió que posiblemente iba a quebrar y tuvimos que estar correteando ese instrumento para sacarle la firma a una persona, para liquidarlo, porque tenían el temor de que podía ser podría ser declarado en quiebra una institución. Pero también hay que conocer que ciertas instituciones en el tema de ahorro tienen unos fondos de depósito de seguro, que es una protección, ¿correcto? Pero esos son temas que vamos a ir manejándolos, ¿correcto? Entonces tenemos cuentas a plazo, pagarés bancarios y últimamente ya con mucho más fuerza los fondos mutuos. También hay el tema de los overnight, ¿correcto? Que eso está en función. Como en inglés, overnight de un día para otro, ¿sí? O sea, o dejarlo dormir en la noche. Lo que se busca es tratar de explotar mejor estos recursos un fin de semana, ¿eh? Imagínense que ustedes reciben un abono, no sé, pues de eso mucho más se ve en el tema de construcción, siempre digo yo, porque es la experiencia que yo he visto y que tengo. Que te dan un adelanto, imagínate, de 5 millones que te sirve para, no sé, para un mes y medio de compra. Tú no vas a gastar los 5 millones inmediatamente. Te entran los 5 millones y obviamente a lo mejor vas a gastar 500.000 esta semana y la otra semana otros 500.000, pero tú no vas a gastar los 5 millones. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Por lo menos invertirlos porque ustedes si los dejan en cuenta corriente, pues no va a haber ningún rendimiento, ¿no? Y cuando ya van a temas de instrumentos de ahorro de largo plazo, ya tienen los bonos, que normalmente las empresas emiten bonos a 10 o 20 años, y es un tema de ustedes. Yo personalmente, si ustedes me dicen, ¿están de acuerdo con la inversión, perdón, con el ahorro? Yo no creo en el ahorro mucho. Yo creo más en la inversión, ¿no? Porque creo que el que tiene exceso de liquidez, ahorrar es un tema muy pasivo.
simplemente estás a la expectativa de lo que te pueda dar. Ahora, obviamente el tema de ahorrar con diversificación es interesante. O sea, definitivamente también necesitas tener algo de ahorro, pero por un tema siempre de contar con esa liquidez necesaria. Entonces, siempre la diversificación está sumamente, es más interesante, ¿eh? O sea, el riesgo mixto es lo que uno debería tomar. Claro, es fácil tomar el riesgo cuando es tu dinero, pero cuando es dinero de terceros o cuando tú administras dinero de otros, pues el tema se pone mucho más difícil. Y siempre, obviamente, hay el temor de que no le vaya bien y después tenga que dar cuentas al resto. Pero es un tema que siempre uno tiene que buscar que la gerencia tenga esa libertad o los directivos hasta cierto límite, ¿eh? Porque todo sustentado es razonable. O sea, si tú haces una inversión sustentada en un momento y pasa lo contrario, pues tú tuviste la base, ¿por qué lo hiciste? Pero si tú lo haces alegremente, pues eso no tiene ningún sentido técnico, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ah, qué bien, no es mucho la ganancia en ese del overnight. Sí, Saúl, no es mucho la ganancia, pero por lo menos te sirve para cubrir el café, pequeños servicios y obviamente a no recibir nada, pues siempre es interesante, ¿correcto? Los overnight. Jorge Arevalo nos escribe, ¿sería tan amable de explicarnos la política de las acciones a la par, bajo la par y sobre la par y cómo funciona la bolsa de valores en este panorama? Sí, bueno, podemos tocar un poco rápidamente. Ustedes tienen que darse cuenta que normalmente el tema, eh, primero ahí está escribiendo, para compensar los costos. Voy a esperar otra pregunta, ¿eh? Normalmente en el tema de acciones, que es el mercado secundario, ¿correcto? Cuando uno dice adquiere acciones y bueno, lo importante cuando tú estás en tema de mercado de capitales y acciones, primero tienes que pensar que es un recurso que no pienses que lo vas a recuperar o la decisión es que es cortoplacista. La bolsa no es cortoplacista. Uno cuando toma la decisión de invertir en acciones, por lo menos, como mínimo tienen que esperar 6 meses. Pero si ustedes creen que van a invertir un viernes y el próximo viernes van a sacar, no es así. Eso no funciona. O porque están tomando un recurso que lo van a necesitar dentro de un mes, tampoco. ¿Por qué? Porque en la desesperación puedes perder. En bolsa, el tema está hasta cuánto tú quieres ganar en su momento, cuál es la estimación que tú esperas hacer, y simplemente en el momento que tú decides retirarte, tienes que salir. Porque en bolsa la ganancia no está, es decir, hoy día adquirí una acción en $1 y veo que la acción está en $1.20 y dice, estoy ganando, sí, estás, pero mientras no lo realizas, no puedes decir que has ganado. Conozco casos donde se han, pensando que estaban ganando, al final no podían realizar y después pasaron a perder. Mientras que no hagan la realización, definitivamente no va. Cuando hablamos de las acciones a la par, o bajo la par, o sobre la par, se refiere al tema nominal, ¿eh? O sea, el tema nominal definitivamente es importante. En el tema de acciones, recuerden ustedes que si una empresa tiene un capital de $1.000 y tiene emitido 1.000 acciones, por decirle, el valor de esa acción nominal es un dólar. Pero recuerden que según su patrimonio, esa acción va a tener un valor. Es decir, si tiene resultados acumulados, si tiene un capital, si tiene reservas, si tiene un capital adicional, todo eso va a ser valorado. Y normalmente también es la expectativa de dividendos que espera y la futura ganancia que va a ser. Muchas veces hay acciones que están valoradas sobre las expectativas de las ganancias que va a tener la empresa en el futuro.
Obviamente uno las vende dependiendo de cómo lo hayas adquirido, ¿eh? Si lo has adquirido sobre esos valores, definitivamente tú vas a tener una acción adquirida bajo la par o sobre la par, pero en el tema de acciones es importante, como les vuelvo a repetir, ver el futuro que tú quieres manejar. Es decir, normalmente en bolsa, yo diría que, a ver, el 80% hasta el 85% que invierte en bolsa no lo hace por un tema de posesión de las acciones, ¿eh? Porque hay otro tipo de inversionistas que lo que quieren es acceder al directorio, a la gestión de la empresa. Normalmente los pequeños, normalmente lo que están buscando, ¿qué cosa es? Rentabilidad, ¿correcto? Entonces, por ahí viene el tema. Pero el tema de la par o bajo la par, Jorge, te pediría el colega Arevalo, es sobre el valor con el cual tú has adquirido sobre el valor nominal de esa acción, ¿eh? Básicamente va por ahí. Saúl dice sí, porque me acuerdo que cuando estaba, que dice, depositamos 1 millón y el lunes recibimos $50 más. Bueno, a no recibir nada y a rentabilizar, siempre hay que rentabilizar algo, ¿eh? O sea, claro, porque normalmente una operación overnight tiene un costo menor para el banco en caso de que tuviera una posición deficitaria ante el Banco Central, ese dinero le costaría mucho más. Entonces lo que hace es por lo menos rentabilizar algo y hace, el enganche está en esto, en la institución financiera, hace que tú siempre quieras, o sea, ¿por qué una institución te dice, oye, yo por lo menos te voy a rentabilizar alguito tu recurso? Claro, ¿por qué? Porque lo que quiere es que tú de donde tengas, traigas y les des la liquidez a ellos, porque ellos con esa liquidez sacan un rendimiento mayor. Mira, Saúl, si tú hubieras sido todo lo contrario, ¿qué hubiera pasado si tú le hubieras pedido a ti, a esa institución financiera, un sobregiro del viernes y tú el lunes que recibes tu transferencia de tal cliente, le cancelas ese sobregiro? ¿Cuánto crees que te hubiera costado? Yo creo que si te hubiera costado eso, vamos a decir así, 50% con tasa efectiva anual, fácil, hubieras tenido que pagar por ese sobregiro por fin de semana, a lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿eh? Unos $500 por lo menos. Entonces te das cuenta que ese recurso que te pagó a ti 50, el banco le extrae 500, ¿está marginando o no? Está marginando. Entonces, aquí la importancia de eso, ¿eh? En OAS, donde se manejaban millones y millones, pero con un desorden. A lo mejor tú has trabajado para esa empresa. Bueno, obviamente, pues, en el tema del sector de construcción y un poco que no nos salimos del tema, en tema de construcción, lo ideal para no perder el control es que cada obra tenga su propia cuenta, ¿eh? ¿Correcto? Tenga su propia cuenta para que no se mezcle, digamos, ¿eh? Porque normalmente cuando hay una sola caja, tú agarras el dinero de una obra A y la estás invirtiendo en la obra C. Después cuando te entra C, lo inviertes en la B. O sea, no hay un control adecuado. Entonces ese es un tema bastante delicado que hay que saber manejarlo adecuadamente, ¿eh? Bien, otra manera de poder ver los instrumentos financieros es, como les decía, y ya esto un poquito que lo habíamos comentado, era para financiar ventas, para financiar inventario y financiar capital de trabajo. Aquí estamos viendo todo lo que es el financiamiento de una empresa, pero en el corto plazo. ¿Y por qué es importante el corto plazo? Porque recuerden que el cash en una institución es el rey. El que tiene liquidez es la sangre, es como en nuestro cuerpo, es la sangre. Nosotros estamos, casi 3/4 partes de nuestro cuerpo es líquido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la liquidez es sumamente importante para una empresa. Entonces, ustedes siempre como gestores de la tesorería, una empresa no fallece porque
porque no tenga liquidez. Fallece cuando tiene liquidez. Sino al contrario, fallece porque no la tiene. Y normalmente tú puedes tener un patrimonio interesante, pero si no tienes activos líquidos, pues vas a tener un serio problema. Entonces aquí el financiar las ventas es sumamente importante, financiar el inventario también y financiar el capital de trabajo. ¿Ok? Entonces yo ese tema ya un poquito que lo habíamos conversado y la idea es que ustedes puedan darse cuenta, ¿correcto? Puedan darse cuenta de, de cuál es el más caro para ustedes. Y ya lo habíamos indicado y quisiera, voy a prepararles una encuestita así rápidamente. ¿Cuál les parece más caro para ustedes? ¿Les llegó la encuesta? Hay 22 personas, deberían haber 21 respuestas. Hasta ahora han contestado 4, han contestado 8, han contestado 14. Nos faltan 7, por favor, con confianza. Nos faltan 6 realmente. Zoila está, Giovanna, Tito, Eva, faltan contestar. Aquí vemos todo. Miren, esta plataforma tiene muchos aplicativos. Yo sé que muchos están acostumbrados al Zoom, al Zoom, al Zoom. Nosotros hacemos cosas diferentes con la idea de darles una mejor plataforma que les permita a ustedes ayudar tanto al que expone como a los participantes, ¿eh? ¿Correcto? Tenemos 15. Falta Zoila, Tito, creo que no ha contestado Tito. ¿Estarán o no? ¿O estarán cenando ya? Fíjense, hasta ahora, para que sepan más o menos cómo van las respuestas, 48% dice capital de trabajo, 14% dice inventario y 14% dice ventas. ¿Correcto? Bien, si vemos así, bueno, definitivamente el capital de trabajo es el crédito más caro que hay, ¿eh? Y es un tema de riesgo, ¿correcto? Es un tema, ¿por qué? Porque el capital de trabajo genera riesgo, mis estimados amigos, ¿correcto? Y habíamos dicho eso que genera riesgo, ¿correcto? Genera riesgo debido a que, como habíamos indicado, cuando yo le entrego capital de trabajo a una empresa, yo no sé en qué lo va a utilizar, ¿eh? ¿Correcto? Miren lo que, por ejemplo, si vamos un poquito a lo injusto que quizás pueda ser el programa de Reactiva Perú. Si sabemos que el negocio de hoteles está muerto, ¿cómo tú le entregas un capital de trabajo a una persona que sabes que no va a, digamos, a seguir operando a lo mejor en muchos meses? O sabe que su negocio está muy chiquitito. Solamente le estás dando para que se endeude y pague las deudas que tiene. ¿Pero va a poder caminar? A lo mejor no, ¿eh? Y eso lo hemos visto en los grandes hoteles de los grupos empresariales, ¿eh? Donde han llegado al tope máximo de los 10 millones. Entonces, el capital de trabajo es un tema bastante riesgoso porque tú
no sabe si eh, necesariamente vas a utilizarlo en el giro del negocio, ¿eh? Muchas veces también hay personas que han solicitado capital de trabajo y eh, han puesto ese capital en otro tipo de giro de negocio. Es decir, cuando viene un amigo y le dice, oye, vamos a hacer una inversión, no sé, él vende papas y el otro le dice, vamos a vender llantas. Y el que conoce llantas, ¿no?, se mete en ese negocio. A algunos le va bien porque solamente es prestar el dinero y le retornan con un margen, pero otros compran a lo mejor y no lo venden. Entonces, al final, ¿qué suele suceder? El banco dice, oye, pero tienes un stock, ¿por qué no me puedes seguir pagando? Ah, es que hice esta inversión. Entonces, se dan cuenta que él pidió para una cosa y se aplicó para otra. Entonces, en ese sentido, también es importante que nosotros podamos manejar adecuadamente aquí el tema, ¿eh? Definitivamente el capital de trabajo es el tema de mayor riesgo. Entre el inventario y las ventas, ¿cuál es más seguro? Quizás es el de las ventas. ¿Por qué? Porque en el de las ventas yo ya entregué el servicio o ya entregué el producto. Lo único que estoy esperando, ¿qué cosa es? Que me pague. Y normalmente la institución, el financiamiento de este tipo va a ser valorado en función de la calidad del cliente que yo tenga. ¿Correcto? Obviamente no es lo mismo tener un cliente de una gran empresa o de una empresa corporativa a tener de un NN desconocido. Y en ese sentido, el banco va a eliminar, ¿correcto? Va a ver por dónde se está manejando estos temas, ¿eh? Entonces, de ahí la importancia de ver que el financiamiento de venta, lo único que estoy esperando ya es la cobranza. Tal es así que a veces aquí en el Perú, por ejemplo, cuando ustedes van a WOM o van a un centro comercial, ¿qué hace un centro comercial? ¿Qué les vende? O sea, cuando ustedes entran a una tienda, por ejemplo, Eh, cuando ustedes entran a un supermercado, ya sea un WOM, un Plaza Vea, disculpen que hable Cristian del Perú, yo sé que allá en el Ecuador hay otra, la ganguita, creo que es ganga, creo que se llamaba cuando estaba por allá. Ustedes entran a Plaza Vea, ¿qué es? ¿Qué es lo que está vendiendo realmente WOM? ¿WOM vende productos? O sea, ¿ustedes creen que un supermercado vende productos? No sé, a ver si hubieran comentarios de ese tipo. Bien, ahí veo que algunos ponen, las grandes cadenas en el Ecuador, Supermaxi, mi comisiarato. Ah, ok, ok. Me equivoqué ahí. Perfecto. Y de paso lo hacen agarrar sus tarjetas. Claro. Sus tarjetas de crédito. Beatriz dice. Pero fíjense, ¿ustedes creen que Wong vende productos o servicios? Él vende espacio. ¿Por qué? Miren, si ustedes se dan cuenta, los supermercados, ¿cuál es su política? Y eso es un poco que disculpen que les diga esto, pero quizás trato de ser diferente en la forma como ustedes piensan, ¿eh? Porque ellos realmente, ¿qué están haciendo? Ellos son como un banco, ¿eh?
Porque fíjense, ellos compran todos los productos que adquieren este tipo de empresas, realmente las adquieren al crédito. Ellos no ponen nada de dinero. Entonces lo que ellos venden son espacios físicos. Y el espacio físico más grande, aquel producto que se venda más. Por eso cuando ustedes entran a un producto, yo no sé si cuando ustedes entran, a lo mejor no tienen esa visión de un Thundercat. Ellos venden solamente porque ellos lo que hacen es, fíjate, ellos ponen el producto y un poco que entrar, mucha gente, muchos productos quieren entrar ahí, te dice, pero él lo que hace es decirte, tú quieres entrar, tienes que dejarme el producto, me tienes que regalar también el producto, tienes que participar en un sorteo, porque a veces estas empresas sortean un auto o pasaje de viaje, ustedes deben de recordar, y la gente, lo más triste es que la gente cree que lo está regalando WOM o Plaza Vea o Totus o todo. Y no es así, porque el que lo regala al final del recurso de donde sale es de las empresas que están queriendo poner sus productos en ese stand. No sé si me dejo entender. O sea, ellos realmente lo que hacen es vender stand para que tú vengas y traigas tu producto, ¿correcto? Y ellos cobren en efectivo y te paguen a ti a los 60. O sea, se vuelven como un pequeño banco. No sé si me dejo entender. Yo sé que a lo mejor ustedes piensan que les venden productos. No, ellos venden espacios. Por lo menos es nuestra visión que vemos nosotros de una manera diferente la economía. Acá Juan Manuel nos dice, es que lo que pasa es que los trabajadores de las agroexportadoras a los cuales se les ha dado tarjeta de crédito en los malls, en las ciudades de estas empresas, quizás me hablas de las zonas por Ica, por ahí, quizás Juan Manuel, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que ahí también hay que tener cuidado, ¿eh? Es una irresponsabilidad que la empresa deje que violen a sus trabajadores cuando la entidad financiera les dice, oye, porque fíjense, les dice, Ica y Piura, perfecto, Juan Manuel, gracias por ese aporte. Cuando les dice, dame la planilla de tus trabajadores. Y uno lo que tiene que saber negociar, oye, yo le estoy dando la planilla de mis trabajadores para abonar en ese banco, ¿qué va a suceder? Esos lobos van a salir contra las ovejitas, ¿no? Y le van a decir, ya, mira, tú ya tienes tu cuenta y como aquí te abonan, yo te ofrezco una tarjeta. Y en vez de que la empresa los proteja, diciéndole, ok, a lo mejor, perfecto, tú les vas a ofrecer una tarjeta, pero las condiciones crediticias para mi gente van a ser estas. Entonces, lo normal es que uno les debería decir a los trabajadores, nadie va a tomar ninguna tarjeta de crédito de esta entidad si previamente nosotros no hemos negociado por ustedes. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si ustedes lo dejan solo, los violan. A todos nos han violado financieramente, ¿correcto? Unos más que otros, definitivamente. Pero hay que tener cuidado con estos temas. Y estos temas de estos cursos también es para que ustedes tengan una comunicación con el personal y sepan también que cuando les están entregando la planilla a una entidad financiera, lo que van a hacer ellos es colocarle los productos. ¿Qué le va a decir? Quiero que me abones tu CTS acá, tu compensación por tiempo de servicio. Quiero que hagas tu pago de tus luz, agua, todo. O sea, lo que ellos quieren es que el dinero siempre se quede, que no salga. Y encima te ofrecen productos. Entonces, tienen que tener cuidado con ese tema. Yo siempre he sido de la política de proteger al trabajador. Si tú le dices al trabajador, ¿sabes qué? Ninguno se va a endeudar. Yo lo voy a autorizar, porque al primero que nos enteramos, le hacemos una pequeña sanción. Y no lo queremos sancionar, o sea, no estamos yendo en su contra, porque recuerden que si ellos se endeudan mal, les va a quedar menos recursos para la adquisición de sus propios consumos personales y de sus familias, porque más se van a dedicar a trabajar y pagar una tasa tan alta que no les va a quedar. Y eso también genera malestar en el personal. ¿Ok? No sé si me dejo entender, por favor.
Acá Cristian dice, es el arte de perchar a psicología de ubicación de productos. Eso sumado al efecto financiero de los plazos de cobro y pago. Perfecto, así es. Tú sabes, Cristian, que cuando uno se pone la espada del augurio, ve, la gente cree que cuando va a un supermercado, el supermercado, pues la suerte del supermercado es que para ti es que están ahí todos los productos en un solo sitio. Correcto, esa eres tú, tu percepción como consumidor, pero la percepción realmente es que es un sitio donde es un espacio donde yo lo que he hecho nomás es decirle a todas las empresas que venden sus productos, yo les alquilo. ¿Y cómo les alquilo? Siendo la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Ah, tú me vendes a un sol y yo lo vendo a un sol 20. Estoy ganando esos 20 centavos en el alquiler porque tu producto esté acá. No sé si me dejo entender. Uno tiene que mirar los negocios de una manera diferente. Quizás, yo sé que a lo mejor, disculpen, no necesariamente puedan compartir esta forma de ver el negocio, pero debería ser así. No sé si me dejo entender. Y eso es importante, creo yo. Por lo menos yo trato de compartir estas experiencias y creo que ustedes cuando se van a dar cuenta que por qué este producto está más acá, por qué está, digamos, ustedes vean, y el espacio va a ser más grande cuando ese producto tiene más venta. ¿Y por qué está por este lado? ¿Por qué otros están al fondo? ¿Por qué otros? O sea, todo tiene su precio. Es decir, si tú estás por aquí, esto te cuesta tanto. Si tú vas por aquí, también tienes un adicional. Entonces, todo es importante que lo vean. ¿Ok? Bien, entonces seguimos, estimados amigos. Entonces, la importancia de ver es de esta manera. Otra manera importante de ver los instrumentos financieros son aquellos que implican título y valor, ¿no? Es decir, aquellos donde uno firma, es un título de valor reconocido obviamente en la ley general de títulos y valores que tenemos en nuestro país. Pero también hay créditos donde no necesariamente tú tienes que firmar. Y obviamente, al no tener un documento, la entidad financiera o la persona que te está entregando estos recursos, el riesgo es alto y por ende la tasa está amarrada o está unida a este riesgo. Entonces, la importancia de conocer esto. Normalmente, ¿qué títulos y valores están involucrados acá? Los pagarés, el descuento de letras, el certificado de depósito y los warrants, que son títulos y valores que están reconocidos por nuestra ley general de títulos y valores en el caso de nuestro país, y me imagino que en otros países también deben haber similares, es un símil, y es un símil que hay unos créditos en cuenta corriente o los sobregiros. Otra manera de verlos es aquellos créditos que implican desembolso de caja y aquellos créditos que no implican desembolso de caja también, ¿no? ¿Correcto? Cuando hablamos de créditos que implican desembolso de caja, estamos hablando de un tema mutuo, ¿eh? Es un contrato, ¿eh? Es un instrumento financiero directo, ¿eh? Donde yo firmo un contrato, ustedes cuando han firmado un pagaré, no sé si alguno de ustedes es representante legal de una empresa o en su defecto han recibido un crédito directo de abono, pues han firmado un contrato mutuo, ¿eh? Han firmado que van a recibir estos recursos, los cuales van a ser devueltos de la siguiente manera, con una serie de cláusulas. Y ustedes saben que cuando la gente necesita dinero ni lee esas cláusulas. ¿Qué hace? Dice, ¿dónde firmo nomás? Y firma, ¿correcto? Y también hay otros desembolsos de crédito donde implica también una cesión de algún documento pagadero por tercero, ¿eh? A lo mejor yo tengo una factura por cobrar, una letra y lo cedo también, ¿eh? Lo cedo, en vez que me paguen a mí, yo negocio, cedo eso, como porque yo a lo mejor yo le estoy debiendo a ese tercero, correcto, cedo ese pago para que la entidad
que me estaba debiendo a mí, le cancelo. Pero también, estimados amigos, hay créditos que no implican desembolso en caja y que el banco actúa como garante, ¿correcto? Y solamente se convierte en un desembolso de caja cuando se ejecuta esa garantía que nosotros no hemos cumplido en pagar y el banco era nuestro garante, pues en ese momento va a honrar esa deuda, ¿eh? Y básicamente, ¿qué vienen a hacer? Las fianzas, los avales y los créditos documentarios, lo que también se conoce en comercio exterior, los LC, que también vamos a ver los LC, los Letter Credit, que le llaman. En comercio exterior, señores, el lenguaje es en inglés, ¿no? O sea, es un estilo que ya, si ustedes han hecho importaciones o exportaciones, se van a dar cuenta que le hablan Letter Credit, el Bill Lady, que el Parking Lease, que, bueno, todos los, que el Avanza Account Pre, Post, y todo es un lenguaje. El Letter Credit Standby, y así, ¿eh? Es un tema de ir conociendo para manejarse adecuadamente. ¿Ok? Hasta ahí, quiero ver si hay alguna pregunta. Free on World, dice Christian Factos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ya comienza valor CIF, valor FOB, door to door, o sea, hay diferentes términos, esos son ya los Incoterms, son los términos de comercio internacional, pero que obviamente en el tema también se manejan. Y esto es importante conocerlo para tener las características, ¿eh? Ok, ya vamos a entrar un poquito de conceptos para estar más a tono con el tema. Financiamiento, ¿sí? Se denomina financiación a la consecución de medios necesarios para efectuar inversiones. Eso está claro y creo que eso no lo dudamos, ¿eh? Lo importante en una estructura económica, ¿correcto? Es que los activos tienen fuentes de financiamiento necesarios, ¿sí? ¿Correcto? Y uno se pone a ver, oye, claro, yo puedo financiar el dinero en caja, ¿sí o no? ¿Cómo lo financio? Con un capital de trabajo. Las cuentas por cobrar, ¿también puedo financiar? Sí, cuando yo ya tengo mis facturas o mis letras por cobrar, ¿qué puedo hacer? También obtener financiamiento. ¿Mis inventarios puedo financiarlos? También. ¿Mi propiedad, planta y equipo? También. Los intangibles, ahí viene el tema. Estos normalmente son financiados ¿por quién? Por la, por el propio capital de la empresa, porque es muy difícil que una entidad te financie un intangible. Y ustedes ven ahorita, por ejemplo, con la vacuna, ¿eh? ¿De dónde están sacando los recursos? Hay empresas, hay filántropos que están financiando a ciertas farmacéuticas, entregando dinero, porque ¿por qué alguien no puede financiar un intangible, una entidad? Porque el riesgo es muy alto. ¿Cómo sabes tú que va a tener éxito? No sé, yo voy a hacer una máquina para que, no sé, sirva para que no nos dé el coronavirus. Ah, perfecto. ¿Y cómo sabes tú que eso va a funcionar? Entonces, normalmente los intangibles son financiados con recursos de la empresa, ¿eh? Y ustedes pueden ver todo este tema de financiamiento, ¿eh? Deuda con proveedores. ¿De dónde sale la deuda con proveedores? Normalmente del inventario. Los préstamos bancarios, ¿qué pueden ser? Pueden ser para el dinero en caja o las cuentas por cobrar, porque hay también que me dan capital de trabajo con garantía de mi cobranza. Eso también, ¿eh? Las aportaciones de los socios, también, ¿eh? Para todos los conceptos de los activos. Las utilidades que en vez de distribuirlas quedan y eso se reinvierte en el negocio. ¿Ok? Entonces, interesante entender esto, ¿correcto? Para que ustedes puedan manejarse adecuadamente. ¿Ok? El financiamiento, las necesidades más comunes para acudir a un financiamiento son los siguientes, ¿eh? Necesidad de capital de trabajo, ¿correcto? Que es el dinero empleado para el pago de la mano de obra y materia prima, o también que nosotros también conocemos para adquirir, ¿correcto? Algún activo, ¿correcto? Algún inventario, y normalmente también para fortalecer el patrimonio de la institución, ¿eh?
Existen otras como financiamiento de venta, financiamiento con garantía tercero, en los cuales la entidad financiera hace, entre otros, el papel de cobrador de sus deudas y el garante de pago de sus deudas con terceros. Fíjense, ¿eh? Parece increíble que a veces las entidades financieras, cuando uno manda una letra, ya sea en cobranza o descuento, ¿qué suele suceder? Si yo las tengo en cartera, la gente no lo paga, se demora en pagar. Pero cuando le llega, cuando yo utilizo al banco como cobrador de ese instrumento, pues normalmente las empresas y las personas pagan porque dicen, en primer lugar, la imagen del banco, ¿eh? Cobrador, sádico, malo. Entonces dices, no, te está llegando una notificación del banco, te va a cobrar después intereses, gastos. La gente tiene toda esa concepción de terror. Pero cuando tú guardas esa letra o esa factura en cartera, ¿qué suele suceder? No, está en cartera, ya lo llamas y le dices, oye, te voy a pagar en una semana, por favor. Ok. ¿Te dan cuenta que cómo es la diferencia, cómo es la percepción psicológica que tiene el aceptante en este caso de este instrumento? Acá es importante verlo, ¿eh? Y eso ustedes lo pueden ver cuando llegan las notificaciones o en su defecto cuando lo ven, pues ahora los sistemas de informáticos de banco, cuando ustedes entran, pues les dicen, tal cliente les ha descontado la letra, ya te sale hasta toda la relación. O sea, es una tesorería más efectiva. Antes se daba que tú tenías que llamar al proveedor y decirle, oye, ¿en qué banco está mi letra? Él te decía, sí, yo le he descontado en tal banco, entonces tú tenías que ir y ya, o si no te mandaba el número o el banco te enviaba una comunicación. Pues ahora, la modernidad, uno a través de sus operaciones en línea también sabe que tiene esas obligaciones por pagar. Las operaciones en cuenta corriente, ¿ok? Es un contrato típico bancario de depósitos a la vista, por la cual la facultad del titular o titulares de la cuenta efectuar depósitos y retiros de dinero mediante la utilización de un título denominado cheque bancario, ¿correcto? El tema de cuenta corriente es un tema clásico, ¿correcto? En nuestro país, parece mentira, no se utiliza mucho, no tenemos mucha inclusión financiera. Y no tenemos mucha inclusión financiera porque ustedes saben que los bancos tienen una imagen muy pésima, ¿eh? Tienen que todo lo cobran y eso nos ha pasado a muchos, ¿eh? Yo tengo amigos que se fueron al exterior hace muchos años con la crisis económica y dejaron no sé, pues dejaron $500 y dejaron porque pensaban que cuando regresaban a lo mejor iban a encontrar $2,000. Y total, cuando regresan se dan cuenta de que en vez que tengan dinero, les deben al banco. ¿Y por qué les debe? Porque el banco te cobraba todos los meses de mantenimiento $5 o $6. Entonces, al cabo pues, de 5 años ya tú no tenías nada de dinero y más bien estabas en negativo. ¿Eso puede ser razonable? ¿A ese extremo hemos llegado nosotros? ¿Qué piensan? Porque la idea es acá intercambiar ideas, ¿eh? Porque yo realmente no es la idea que solamente hable yo, sino también hablen ustedes. Y me imagino que a muchos de ustedes les debe haber pasado eso. ¿Sí? ¿O no? Ahí voy a esperar unos comentarios que están Cristian, Tito, no sé quién otra persona más, para que puedan compartir ustedes, ¿eh? Entonces, importante entender esto, ¿eh? ¿Ok? Los sobregiros. Los sobregiros, ¿qué vienen a hacer? Es una modalidad que permite,
¿correcto? Como ustedes pueden ver ahí, la doctrina, que permite al cliente disponer de su cuenta corriente de un monto mayor al que tiene como saldo, con el compromiso de que cubra en un plazo determinado por el banco o por ambas partes, ¿correcto? Lo normal de un sobregiro, pues digamos, el sobregiro en gestión de tesorería es la peor opción que uno debe tomar. Normalmente, ¿por qué lo tomas? Ante una necesidad imperiosa de no quedar mal ante un tercero, que normalmente no es el personal, ¿ah? O sea, porque yo conozco empresas que llegan a fin de mes y si no, el cliente no les ha pagado el 30, no van a pedir un sobregiro para pagarle al personal. Siempre a veces dependiendo de como característica de la empresa. ¿Qué va a esperar? En cambio, si quedaron en pagarle a un cliente que tienen que entregar un producto que obviamente es sumamente importante para la empresa, para que le puedan despachar, ya que sin la entrega de eso puede parar el normal desenvolvimiento de sus operaciones, pues sí. Entonces, el sobregiro es es un castigo a la informalidad, ¿correcto? A un mal cálculo de la tesorería. Como yo les digo, cuando la tesorería entra en un sobregiro, uno se da cuenta de que no ha sido manejado adecuadamente, porque podría haber utilizado otro instrumento. Un poco el comentario, como se había mencionado en clases anteriores, en Ecuador se reguló muy fuertemente el tema de los gastos y comisiones bancarias. Si bien se dio por una coyuntura política, esto ayudó mucho a la cuenta de habientes. Perfecto, sí. Yo sé que en el Ecuador y Bolivia, pues el control hacia los gastos bancarios es bastante fuerte, hasta las líneas aéreas, ¿eh? Acá también otro gran violador ha sido LAN, ¿eh? Que acá es increíble, ahora que está llorando LAN, todavía quiere apoyo del gobierno después de que nos ha violado a nosotros esta empresa chilena con sus tarifas de todo índole. Perfecto. Tito dice, no hay leyes que protejan al consumidor porque la banca sí tiene sus leyes. Sí, pues, lamentablemente ese es un tema muy fuerte, pero no todos se dan cuenta o todos se dan cuenta y viven normal, ¿no? Realmente habría que hacer algo, habría que hacer algo. Cristian dice, caso distinto en Colombia, en donde incluso ha sobrevivido una tasa de los tiempos de la lucha contra los irregularidades paramilitares y guerrillas. Bueno, acá también hay una, perdón, hay una tasa también de el goteo, no sé cómo le llaman, que son de dinero mal habido o del narcotráfico y te prestan pues también con una tasa de usura bastante altas, ¿eh? Pero lo importante es entender esto. No sé si hasta ahí hay un tema. Se entiende el tema del sobregiro, entonces. Vámonos por ahí. Lo importante es que por este lado, ¿no? Ok, estas características del sobregiro son operaciones de cortísimo plazo, como ustedes pueden ver. Tiene un costo muy alto por ser improvisaciones del cliente. Se otorgan en moneda nacional y moneda extranjera y generan adicionalmente comisiones, ¿eh? Hay algunos que te cobran comisión por sobregiro, pero cuando tú has negociado, actualmente negociaste el interés. Y cuando tú haces el reclamo, pero si tú no me dijiste nada, te dicen, ¿no? Entonces, los costos varían de acuerdo a la entidad. Puede ser del 8 al 135%. Y en dólares como promedio 50, si no es más. Imagínense estas tasas. Con un país de una inflación como el nuestro del 2%, pues estas tasas son impresionantes, ¿eh? Claro, el banco te va a decir, no, es que es el tema del riesgo, cómo sé que me vas a cubrir, que no sé qué, que no sé cuánto. Obviamente recuerden que cuando uno necesita dinero siempre dice dónde firmo, ¿eh? Y a veces la necesidad te hace tomar estos costos, estos créditos con un costo caro. Ok, también, acá la última característica es importante. Cuando uno negocia líneas de crédito, también no es malo poner una línea de sobregiro. ¿Por qué? Porque también puede ser que tú hayas copado todas tus líneas y la única que te queda ahí es el sobregiro. Pero si tú ya lo has manejado como línea, esto ayuda a que se maneje con una tasa de interés, yo les diría, mi experiencia, 50% menos de lo que te estaría costando. Es decir, si te costaba más o menos 80% ese sobregiro,
bajo línea, negociada formalmente, te puede costar 40. Pero a pesar de eso, también sigue siendo caro, pues, estimados amigos. Pero por lo menos ya te adelantaste a tener una negociación adecuada en este tema. ¿Ok? Bueno, ahí pueden ver un tema de un sobregiro por 10 días. Ahora que ustedes ya conocen el cálculo, cómo hacerlo, porque ya hemos aprendido a hacer cálculos, ¿sí o no? Hemos aprendido a hacer cálculo financiero. Entonces, este ejercicio ya lo podrían hacer. ¿Eh? Y también, y ahí le ponemos una salsita, que es que el banco te cobra todavía una comisión del 1% por la aprobación de este sobregiro, y te está cobrando una tasa del 58% anual por 10 días. ¿Sí? Eso ya se los dejo a ustedes porque ya en el módulo anterior creo que hemos aprendido estos temas y creo que no tendrían problema de desarrollarlo. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es el avance en cuenta. ¿Eh? Es una modalidad de préstamo también de corto plazo, es un tema de, como su nombre lo dice, es un avance, ¿no? Puesto que permite al usuario contar con recursos de una manera programada. Es importante que se obtiene normalmente generando de otra cuenta denominada avance. Eh, Importante entender que cuando te dan un avance es porque tú vas a recibir normalmente un depósito, pero que está en proceso de aprobación por el banco. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se hace? Oye, entonces, yo estoy pidiendo este crédito de 100, ya está aprobado, pero falta la firma de no sé quién y no sé cuánto, solamente es un tema operativo del banco. Entonces, como tú necesitas, estás con una urgencia y van a desembolsar 100, entonces tú dices, bueno, dame un avance aunque sea de 20, porque con 20 ya calmo, apago esos fuegos que tengo prendido por acá. Ah, ya, perfecto, te hacemos un avance. Pero ¿qué hacen? No es un sobregiro, lo que hacen es crean una cuenta, cargan esa cuenta y te abonan a tu cuenta corriente esos 20. De manera que cuando ya se aprueba el crédito determinado, ya te hacen el desembolso, esa, una vez recibido el desembolso, tú transfieres a esa cuenta avance el monto que te prestaron, en algunos casos, dependiendo de cada entidad, más los intereses o en su defecto los intereses ya te lo cobran en tu cuenta principal. Es decir, tú tienes una cuenta principal donde ahí recibes los abonos y haces los pagos de todas tus operaciones. Y cuando tú pides una cuenta avance, lo que hace es abren una nueva cuenta exclusivamente para esta operación, la dejan sobregirada, que no es un sobregiro, ¿eh? Porque el sobregiro es sobre la cuenta principal. Y una vez que recibes, perfecto, tú cancelas ese avance en cuenta y los intereses generados te lo cargan, obviamente porque has pedido ese avance, te lo cargan en la cuenta principal que puedas tener como empresa. Las características son operaciones también de cortísimo plazo, tienen un costo alto, pero son más baratos. A ver, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Son más baratos que el sobregiro, se otorgan en moneda nacional. Generalmente no hay comisiones, porque como les vuelvo a repetir, es otro manejo. A diferencia, el avance a veces tiene una característica de que es un crédito puente. Puente, ¿por qué también? Porque obviamente yo voy a recibir 100 y lo que estoy pidiendo, o sea, dame un adelanto para cubrir ciertas... Es como ustedes también, ¿eh? Oye, van a recibir un crédito, entonces la persona te dice, te voy a prestar 1000 el lunes, porque no sé, voy a sacar del otro lado para darte. Entonces tú le dices, aunque sea, dame un avance. Yo con 30 ahorita calmo unas cosas y ya el lunes me abonas los 70, ¿correcto? Los costos varían de acuerdo a la entidad financiera y al cliente, y si se encuentra bajo línea, tiene también, o sea, un avance, como vuelvo a repetir, bajo línea de crédito, siempre hay que tratar de tener todo lo que se pueda en la línea de crédito, de manera que, como yo podría decir, más vale que te sobre a que te falte. ¿Eh? Y obviamente, eh, que cuando te dan la totalidad es como que te ha dado un exceso. Sí, pero yo tampoco no tengo por qué
utilizar toda la línea de crédito, es decir, me han dado una línea de crédito de 100.000 soles, como que le hubieran dado a ustedes una tarjeta de crédito por 100.000 soles. Si ustedes acaso están en la necesidad de consumir los 100.000, no, ¿eh? Pero más vale tener ese exceso ante una emergencia que necesitarla y no tenerlo. Más vale tener un crédito y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Ok? Acá pueden ver un ejemplo muy sencillo. Necesitas contar con una disponibilidad de recursos de 50.000. Tienes letras en cobranza por 60.000 que están prontos por vencer. Miren esta figura, ¿eh? En esta figura lo que está sucediendo es que yo tengo, le he dado al banco para que me cobre mi letra. No las he descontado, no las he negociado, sino las he mandado en simple, como decimos, cobranza libre. Es decir, el banco cobra, me cobra su comisión y me abona. Como yo sé que mis clientes, esas letras ya vencen el día lunes y yo estoy viernes o martes, entonces yo sé que esos clientes van a pagar. Entonces, ¿qué le digo al banco? Mira tu reporte de línea y te das cuenta que ahí tengo 2 letras que ya van a vencer y a lo mejor los clientes ya lo van a pagar en próximos días. Pero dame contra esa cobranza que va a entrar un avance. También se puede pedir sobregiro, porque es un tema de corto plazo, ¿eh? ¿Correcto? Pero uno le dice, oye, dame un avance bajo una tasa y ya cuando entre la cobranza de este cliente, pues ahí ya te cancelo esa obligación. Totalmente razonable. Es una tasa también bastante razonable para entender y te pueden crear una comisión de cobranza que a veces los bancos cobran. Obviamente el banco siempre te va a cobrar, cobre o no cobre, te va a cobrar una comisión. ¿Qué pasa si tú le has mandado a que cobre una letra de 1.000 soles y el banco sabe que por esa letra va a cobrar 25 soles? Hace su gestión de cobranza, espera sus 8 días para protestar la letra y ve que el cliente no ha pagado. ¿Qué hace? Te devuelve con una comisión como si te hubiera cobrado, ¿correcto? O sea, al final siempre cobra, cobre o no cobre, igual te va a cobrar él una comisión, ¿correcto? Bien, antes de entrar a descuento de letras, no sé si hay una consulta, algo por ahí, por favor, voy a mirar. Ok, hasta ahí, ¿cómo estamos, señores? ¿Se entiende todo? Por favor, siempre con la consulta del caso, ¿sí? Sí, si me pueden confirmar las 20 personas que están hoy día con nosotros, perfecto. Entonces, les pido algo, como es 8:30, 8:32, en 8:47 vamos a hacer un break aquí y 8:47 estamos entrando nuevamente al aula. ¿Sí, por favor? Perfecto. 8:47 regresamos, estimados amigos. Vamos a tomar un café ante este frío fuerte que está acá en Lima y regresamos 8:47.